Y en la semana habíamos hablado acerca de este comunicado, ¿sí? Del vacuname a tiempo, vuelta al cole, dice la Sociedad Argentina de Pediatría. Y con esto del inicio de clases del ciclo 2023 lectivo, vamos a hablar con la doctora Andrea Uboldi. Ella es médica infectóloga pediatra, matrícula 10.537, y la tenemos en línea para hablar acerca de esto, ¿no? Del vacunate para los chicos, por sobre todas las cosas, ¿sí? Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por tu tiempo, Andrea. Sé que estás muy ocupada, así que bueno, gracias por eso. Y contanos acerca de este comunicado, ¿no? De la Sociedad Pediátrica Argentina y más que nada vos que sos infectóloga, ¿no? Y que sabes el tema de las infecciones que tienen los chicos desde su nacimiento en sí, ¿no? Bueno, en principio esto es una iniciativa muy interesante de la Sociedad de Pediatría, vacuname a tiempo por la vuelta al cole, y está vinculado con una preocupación que se identificó en Argentina, influenciada mucho por la pandemia, con respecto a la cantidad de niños y niñas y adolescentes que contaban con el esquema de vacunación completo. En ese sentido, lo que se evidenció es que había habido una caída, es decir, de la cobertura, esto es, de la cantidad de niños y niñas que estaban protegidas, y entonces esta iniciativa lo que trata de estimular es poner en agenda en los medios de comunicación, informar a las mamás, papás y cuidadores, y también a los establecimientos educativos y a todos los integrantes del plantel de educación, de la importancia de insistir con que esta población pediátrica ingrese a la escuela ya con todas las vacunas. Y en ese sentido uno sabe que cuando estamos en este mes de febrero, uno empieza con los preparativos de los listados, los uniformes, incluso muy importante insistir con el control de salud. Sabemos que esta instancia educativa ayuda muchísimo a que los niños y niñas se acerquen a los efectores de salud para hacer un control de salud en donde uno valora la agudeza visual, auditiva, su crecimiento, su desarrollo y fundamentalmente las vacunas, que son la estrategia preventiva más importante, porque en el marco de compartir horas y socializarse con otros niños y niñas, las chances de pescarse algún bicho existen, por eso en la medida que estén protegidos con las vacunas, los riesgos bajan muchísimo. Sí, Andrea, con esto de la pandemia del COVID, al no vacunarse, ¿qué tipo de virus tienen más, prevalecieron o reflotaron, como quien diría, en los chicos? Bueno, en principio, cada una de estas vacunas tiene protección para distintas enfermedades. Y lo que uno no tiene en este tiempo, y la pandemia, digamos, lo dejó a la vista, es, digamos, percepción del riesgo de estas enfermedades justamente porque tenés mucha población vacunada. Sin embargo, no todos los países utilizan los mismos calendarios, ni todos los países tienen la misma situación. Entonces, si uno, por ejemplo, deja de vacunar para sarampión, paperas y rubiola, vamos a tener una reemergencia de de enfermedades virales que se transmiten de persona a persona, y la verdad que digo, uno hace rato que no ve rubiola y sarampión en Argentina, pero sí existen en Brasil en este momento o en Europa. Entonces digo, la idea de la vacuna es esta, enfermedades que están controladas, es decir, que ya no se evidencian casos. Cuando uno comienza a tener esta disminución en la tasa de vacunación, el riesgo es de aparición. Lo mismo Sí. puede suceder con una varicela, lo mismo puede suceder con hepatitis A, lo mismo puede suceder con las enfermedades del lactante, que están vinculadas con prevención de meningitis. Entonces digo, uno está tratando de explicar que justamente no tenemos muchas de estas enfermedades gracias a los éxitos de los programas de inmunizaciones que implican una serie de vacunas gratuitas y, digamos, necesarias para cada grupo de edad y que permiten entonces que los niños vayan al jardín, que socialicen, que vivan su vida y desarrollen sus actividades normales sin el riesgo de estas infecciones. Sí, el tema, por ejemplo, de la enfermedad del sarampión, que es una enfermedad contagiosa, los chicos tienen que vacunarse a partir de los 13 meses y 4 años, ¿no? Inclusive, por ejemplo. Sí, con sarampión tenés dentro del calendario, es decir, oficial y para todos los grupos, tenés una primera dosis a los 12 meses con Sí. triple viral que protege para sarampión, rubiola y paperas, y una segunda dosis que es el refuerzo
que se aplica al ingreso escolar, esto es 5 o 6 años. En el medio digamos, de la pandemia y de la situación de emergencia de casos de sarampión en el mundo, lo que Argentina implementó durante los meses de octubre, noviembre y que se sigue extendiendo en este momento, es una dosis extra para una población vulnerable que serían los niños y niñas entre 13 meses, es decir, un mes después del año que recibieron su dosis habitual, y antes de cumplir los 5. En este grupo, como falta mucho tiempo para que cumplan los 5 años, esta dosis extra lo que les permite es tener una mejor respuesta y protección al sarampión frente a la posibilidad de que ingrese un viajero, que traiga un cuadro de sarampión o que aparezcan casos y por lo tanto se genere un brote o una situación, digamos, de diseminación importante. ¿Por qué marco esto? Porque así como aprendimos con el coronavirus, que se transmite de persona a persona y que la vía aérea es la vía fundamental, en el caso de sarampión, las partículas pueden permanecer en el ambiente, de modo que uno en un consultorio, uno en un espacio cerrado y demás, aunque la persona enferma ya no esté, puede adquirir la infección y es muchísimo más contagiosa que el coronavirus. Entonces, como tenemos vacuna como estrategia preventiva, la verdad que la posibilidad de evitarles a los niños y niñas esta enfermedad es un compromiso que tenemos todos. Sí, seguro. Y cuesta, ¿no? Que ese compromiso lo tomen por sobre todas las cosas los padres en ir y llevar a vacunar, ¿no? A veces yo digo, ¿cómo puede ser que si el centro de salud, en muchos casos los tenés muy cercanos a tu casa, no vayas y le des la vacuna? O hasta hay Sí, chicos indocumentados por exacto. el hecho de que las madres y los padres no quieren ir a hacer ese trámite que es tan esencial y tan necesario para un chico con la identidad, por ejemplo. Sí, a mí me parece que existen una serie de factores, ¿no? Hay factores que están vinculados con la demanda, esto es lo que vos mencionás, qué le pasa a las familias, a la mamá, al papá, al cuidador, cuáles son las barreras vinculadas con si trabaja de mañana y el centro de salud está abierto solo de mañana, digo, cómo trabajar esa parte, pero también con la oferta. Entonces digo, bueno, quizá también uno tiene que plantearse para aquellos familias que no están accediendo, si yo las puedo identificar y trabajar desde salud, y por eso me parece que esta posibilidad de la escuela, porque la escolarización en Argentina es muy alta, tiene esta característica de poder identificar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué niños y niñas no tienen documentos? ¿Qué niños y niñas no tienen carnet? ¿Quiénes tienen carnet incompletos? Y pudiéramos trabajar vinculados a la escuela, educación y salud para poder encontrar una respuesta. Digo, esto de la asignación universal también tracciona bastante porque deben completar los controles. Entonces digo, si ha habido inconvenientes de barreras por parte de los efectores de salud o por parte de la sociedad, el poder facilitar e informar e instalar un tema tan importante como es la protección de los niños, niñas y adolescentes, me parece que es la clave para poder convencer. Argentina no tiene un rechazo a las vacunas, tiene esta situación de vacilación o de demora vinculada sobre todo, bueno, con la pandemia, con todo lo que fue, y también vinculada con la situación social y política y económica que se atraviesa, por la cual distintos motivos pueden condicionar que alguien no dude de la vacuna, pero tenga una barrera para acceder o para llegar al sector de salud. Siempre recordando que el lujo es que Argentina tiene vacunas gratuitas, es decir, que este calendario tan importante que tiene Argentina permite igualar y eliminar las barreras de diferencias o inequidades entre gente que no tiene cobertura y gente que tiene cobertura, porque se compran las vacunas para cada uno de los niños, niñas, adolescentes y adultos ciudadanos argentinos o que residen en Argentina. Sí, Andrea, vos hablas como médica infectóloga y pediatra, pero también en esa provincia de donde vos sos, que es la provincia de Santa Fe, fuiste ministra de Salud, ¿no? En ese lugar. ¿Cómo ves en sí desde la pandemia hasta ahora eso de la salud, ¿no? De si el Estado, como quien diría el gobierno de turno, ofrece 100% todo en su momento, o hay lugares donde donde no se llega bien con las vacunas, en este caso la salud. No, a mí me parece que hay que hacer digamos, una evaluación en este sentido de lo que charlábamos antes, es decir, el Estado compra las vacunas,
se distribuyen desde el Estado Nacional a las provincias. Pero bueno, yo en lo personal en la gestión lo que uno hace es un trabajo muy fuerte pensando que todas las vacunas deben llegar luego, dentro de cada jurisdicción o provincia, a cada uno de los efectores que vos tenés, con distinta distancia, con distinta característica, con distinto personal. Por lo tanto, la capacitación del personal en cuanto a información, en cuanto a cómo recibir a las familias y explicarle el por qué es importante vacunar. Por otro lado, el fortalecimiento de la cadena de frío, que también se ha hecho gracias a las vacunas COVID, ha ayudado mucho en el mantenimiento. Digo, estamos en una semana con temperaturas de 38, 40 grados y esto es una amenaza para muchas de las vacunas. Sin embargo, muchos efectores han podido fortalecer esta lógica, pero también pensar que si el horario no conviene, que si las familias no han llegado, cómo pensar en trabajo interdisciplinario con la escuela, con salud, con organizaciones de la sociedad civil, con los clubes y con distintas estrategias para buscar a aquellos que no han podido llegar. Y sin duda, cuando uno va al territorio, cuando uno va casa por casa, cuando uno busca a estas familias, se encuentra que no hay un rechazo a la vacuna en sí, sino que ha habido distintas problemáticas que han, digamos, ubicado el derecho a las vacunas un poco más abajo, preocupados quizá con muchas otras necesidades que tienen, y entonces en ese momento uno logra completar el carnet. Y el otro gran desafío que Argentina tiene es el tema del registro nominalizado. Creo que la campaña fue una posibilidad única de lograr traccionar hacia la nominalización, esto es, contar con registros que vos existas en una base, con nombre y apellido, fecha de nacimiento y DNI, y a partir de ahí, con un sistema nacional como es el NOMIVAC, todas las jurisdicciones podemos, interoperabilidad, mediante, podemos enviar la información, de modo que si alguien se vacunó en Santa Fe y luego se muda a provincia de Buenos Aires, esa información se pueda encontrar, porque el otro gran tema es la pérdida de los carnets, el desconocimiento digamos, del calendario de vacunación. Muchas veces hacía que debíamos vacunar de nuevo. Entonces, si uno trabaja con la población explicando esto, que vamos avanzando a que sus datos quedan, de modo que no importa el tiempo transcurrido, las vacunas se completan con las dosis faltantes, es también un desafío que Argentina en este momento se tiene que dar, porque digo, la nominalización habla de calidad en la atención y permite que vos optimices los recursos finitos que también existen, y sobre todo con el personal de enfermería y el de pediatría, ¿no? Que siempre hay un recurso necesario y no es suficiente lo que contamos, para poder buscar a dónde están esos niños y niñas que en tu sistema te figuran como con carnet incompleto. Sí, hace unos años hablando con médicos pediatras amigos, le decía que ahora con esto de que tenemos los sistemas de internet con tanta facilidad en muchos casos, y más que nada desde el Estado mismo, tendría que tener todo argentino, todo ser humano en sí, un registro 100% en internet de su salud, de una historia clínica donde figure todo 100%, porque si tenés un accidente en cualquier lugar del mundo, como quien diría, automáticamente el médico pone tu DNI o tu nombre y apellido, si lo sabes, o sea, si estás consciente o si tenés tu DNI a mano en ese momento, y automáticamente ya sabes que si padeces alguna enfermedad, si sos alérgico a algo, si a la hora de la atención de auxilio te inyectan algo a lo que sos alérgico, y los chicos necesitan también eso por sobre todas las cosas. Y yo a veces no logro entender cómo hay personas que están a cargo de chicos y los dejan ahí a la buena de Dios sin llevarlo al pediatra, o sin esa atención primaria, ¿no? Que lamentablemente muchos chicos tienen. Sí, no fundamental tienen. Lo que vos mencionás. Argentina está avanzando, creo que la pandemia traccionó esta posibilidad de pensar cómo la tecnología tiene que estar al servicio del sistema de salud. Es compleja, implica una decisión política, implica una inversión, implica un acompañamiento del soporte a los equipos, pero eso es hacia donde uno tiene que ir. Sabemos que dentro de la legislatura están las leyes vinculadas con historia clínica digital compartida, con la telemedicina, incluso con la receta electrónica, con todo lo que se facilitó durante la pandemia. Y es hacia donde deberíamos ir en el camino de este avance, que es diferente a lo largo del país. Fundamentalmente estos recordatorios de instalar en los medios de comunicación la importancia de las estrategias preventivas que anticipan las enfermedades, que evitan que nos enfermemos, que permiten que vivamos mejor,
son súper importantes para que la población recuerde, para que aquel que se olvidó se ponga al día y para que también se trabaje articulado con educación y salud, que son dos ministerios, dos áreas que siempre funcionan muy vinculadas y donde el equipo docente siempre puede pesquisar problemas de salud, puede identificar inconvenientes en las familias y en los niños y niñas que ayudan mucho a una intervención oportuna. Sí, y ahora por último, Andrea, se viene este comienzo del ciclo escolar 2023 y en las escuelas lo que más se ve cuando comienzan las clases y el frío son las bronquiolitis en los chicos, el problema de tener problemas de asma, ¿no? Y la mayoría falta a la escuela, comienza a faltar por ese motivo, ¿no? Sí, en ese sentido, cuando comienza el periodo de otoño-invierno, siempre insistimos muchísimo en esta estrategia de prevención. En algunos de estos niños y niñas es necesaria la aplicación de la vacuna antigripal, por otro lado la vacuna del neumococo, que evita neumonías, y también, bueno, ojalá hay buenas novedades y avances con respecto a vacuna de sincicial respiratorio en el mundo, que es la vacuna que podría evitar bronquiolitis, que es esa infección que tienen sobre todo los más chiquititos, que muchas veces son los que, digamos, se pescan la infección y tienen complicaciones y que requieren internación. Sí. En eso hay muchos avances y también creo que hay que poder trabajar entre educación y salud en las estrategias preventivas que aprendimos durante la pandemia, digamos, no abandonar la ventilación de las aulas, no abandonar la posibilidad de contar con agua y jabón líquido, jabón rallado para el lavado de manos, no olvidar la estrategia de no sonarse o soplar o estornudar frente al otro, la distancia, el hecho de que si algún niño o niña está enfermo, excluirlo, digo, todo lo que aprendimos en la pandemia tenemos que poder incorporarlo en nuestros hábitos habituales y en eso me parece que la escuela siempre, desde más chiquititos hasta adolescentes y en el medio los niños escolarizados de preescolar y escolar, son roles fundamentales para cambios en las prácticas y también creo que el sistema educativo tiene que adecuar sus instalaciones para que este inicio de clases también nos encuentre diferente, nos encuentre más organizados, nos encuentre con haber practicado muchas de estas estrategias preventivas que realmente funcionan. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Lo que quieras agregar. No, un saludo enorme, gracias por el espacio y recordarle entonces a todas las mamás, papás y cuidadores que tenemos un calendario con vacunas gratuitas que son seguras, esto es, que se aplican y en general provocan la molestia de las primeras 24 o 48 horas porque son inyectables, pero que siguen siendo la mejor manera de que nuestros niños y niñas estén protegidos y después de haber pasado una pandemia que nos generó tanta incertidumbre, tanto miedo, tanta angustia, el poder lograr que desarrollen sus actividades habituales, que se incorporen a la educación y que se incorporen a aprender y a crecer, las vacunas ahí tienen un rol fundamental. Sí, lo último, porque me acordé a medida Sí. que vos te decías recién lo último. Cuando un chico nace automáticamente con un montón de necesidades de inmunidad, como quien diría, y más allá de las vacunas, a veces uno como padre no los deja, por ejemplo, cuando son bebés, no quieren que gateen en el piso, que si hay que cuidarlo de que no se lleve tocando a un perro la mano a la boca y esas cosas. Eso si se evita que el bebé tome contacto con cosas y se lleve a la boca o a la cara o a los ojos, evita que se autoinmunice, como quien diría, o más allá de la vacuna, ¿no? ¿Se hace o no? Bueno, en Esa principio cuando el bebé es inmunidad, como súper quien diría. chiquitito, claro, un bebé menor de un mes, en general lo que nosotros decimos es que se restrinjan un poco las visitas apenas nacen, porque vos no sabés quiénes vienen sanos y quiénes vienen enfermos, bueno, y habitualmente un nacimiento en una familia hace que toda la familia quiera ir a verlo, ¿no? Sí. Entonces, como muchos de nosotros portamos o llevamos en nuestra vía respiratoria bacterias, en general recomendamos a las mamás y a la familia que no haya tantas visitas. Luego, a través de las vacunas y a través de las medidas higiénicas, uno lo que trata es de evitar, digamos, un acceso a los gérmenes en forma masiva. Sin embargo, es normal el vínculo y el reconocimiento de la realidad que el niño y niña hacen con su medio ambiente. Y por otro lado, la boca es la vía de
digamos, de poder estar en contacto con los elementos, y entonces esta realidad, este contacto con la comida, con los elementos, también le va permitiendo a este niño o niña vincularse con un ambiente en forma controlada, porque uno establece las medidas de higiene, pero va generando sí un desarrollo de anticuerpos y defensas. Tal es así que la pandemia, durante los periodos de cuarentena y al haber excluido mucho tiempo a niños y niñas, generó que, por ejemplo, el virus sincitial respiratorio que charlábamos antes de bronquiolitis se presentara en niños con cierta gravedad de 3 años o más. ¿Por qué? Porque no habían estado expuestos durante el periodo de sus edades más pequeñas a este virus, y entonces nos encontramos el año pasado con un incremento en los casos. Entonces, no es tan bueno tampoco tener súper excluido y protegido a cada uno de nuestros niños y niñas. La realidad tiene que ser explorada por ellos, pero por supuesto siempre con la estrategia de vacunas y con las medidas de higiene. Está bien, muchísimas gracias, Andrea. Que tengas buen día. No, por favor, un saludo enorme. Era la doctora Andrea Uboldi, matrícula 10.537, médica infectóloga pediatra, perteneciente a la Sociedad Argentina de Pediatría, que bueno, con esto del vacuname a tiempo, vuelta al cole, la Sociedad Argentina de Pediatría insta, ¿no?, a ponerse al día con el calendario de vacunación gratuito y obligatorio de vacunas.